Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda Pati Estrada de la esquina tx.com. En esta ocasión con una entrevista que consideramos importante para que nuestra comunidad conozca qué significa el rediseño del mapa electoral, las implicaciones que podría tener en la población en el estado de Texas. Y para eso hemos invitado al profesor Jerónimo Cortina de la Universidad de Houston. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos da la esquina tx.com. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues hay un tema que preocupa y ocupa a nuestra comunidad, a todos en general, a toda la población en Texas, que es la redistribución del mapa electoral. ¿Por qué los demócratas evitan el voto en este asunto legislativo? Bueno, no tienen otra salida. La mayoría en la Casa de Representantes, y tanto en el Senado de Texas, es la mayoría republicana, y ellos pueden pasar cualquier tipo de legislación es una mayoría que no es absoluta, porque si fuera absoluta ya hubieran pasado estos. Se necesita tener el quórum necesario para poder llevar a cabo lo que serían las diligencias legislativas en cada sesión. Si no existe el quórum, la Constitución y las reglas de la Casa de Representantes dicen que las sesiones no se pueden llevar a cabo. Entonces, como los demócratas no tienen la mayoría, la única salida que tienen para detener o al menos atrasar algo que va a suceder eventualmente es simplemente rompiendo el quórum y yéndose fuera del estado. ¿Legalmente pueden estos legisladores realizar esta maniobra política para evitar precisamente la votación? Sí, sí, efectivamente, ese es un recurso que está en la Constitución, es un recurso que obviamente pueden utilizar cualquier miembro, ya sea demócrata o republicano, pero en el 2023 hubo cambios a lo que serían las reglas internas del funcionamiento de la Casa de Representantes, donde indican ciertas penalidades cuando se rompe el quórum. Es decir, por ejemplo, tienen una multa de $500 diarios por no asistir a las sesiones, y también existen otro tipo de penalidades políticas, como por ejemplo podrían perder algunas asignaciones que tienen como vicecoordinadores de algunos comités. ¿Y qué significa el rediseño o rediseñar más bien un mapa electoral para la población en general? ¿Quién gana y quién pierde con este nuevo diseño del mapa electoral que se propone en el Congreso en Texas? Bueno, esto generalmente sucede cada 10 años, y sucede cada 10 años después de que se hace el conteo por el censo de población, que indica que todas las personas que viven en Estados Unidos tienen que ser contabilizadas por el censo, y de ahí se hace un proceso de reaprobación a lo que serían las curules en el Congreso Federal. Una vez que se tiene esto, se dividen las líneas geográficas para que cada distrito, en este caso de los 435 distritos que existen en Estados Unidos, tengan el mismo nivel de población, es decir, alrededor de 700 y tantos miles de personas. Redibujar estas líneas electorales lo único que hace es que puede generar una cierta ventaja a los partidos políticos que están llevando a cabo esto. El proceso de redistritación en la mayoría de los estados es un proceso a cargo del Poder Legislativo, y obviamente esto es un proceso político, porque el partido político que tenga la ventaja o la mayoría en el Poder Legislativo van a dibujar los congresos, los distritos electorales, de tal manera que tengan ellos una ventaja. Legalmente, lo que sería la ley, el Voting Rights Act, que es la ley protegiendo los derechos de los votantes, impide que se dibujen estas líneas electorales basado en lo que sería grupos protegidos, ciertas minorías raciales y étnicas, que impida esta realización.
La Suprema Corte de Justicia ha dicho en algunos casos que sí es posible que se pueda realizar este proceso de redistritación y hacer estas líneas muy complicadas que se llama un proceso de gerrymandering, basado en lo que sería identidad política, es decir, basado en las preferencias electorales. Aquí cuando se hacen estos procesos de gerrymandering, ya sea por demócratas o por republicanos, el único que pierde es el votante. ¿Por qué pierde el votante? Porque el votante puede no tener la misma posibilidad de escoger al candidato que quieren que les represente. Es decir, que se pueden dibujar estas líneas electorales haciendo que un candidato tenga ya casi seguro poder ganar una elección. Y aquí hay una violación de lo que sería el proceso, el derecho constitucional de una persona, un voto o un voto por una persona, y eso quiere decir que mi voto vale lo mismo que el voto de mi vecino o de alguna otra persona. Entonces, a nivel general, cuando se pierde esto, es un proceso donde el proceso democrático, donde las fibras muy importantes de la democracia son las que pueden llegar a perder y se pierde esa vinculación de lo que sería una democracia representativa, donde nosotros escogemos a las personas que queremos que nos representen y no al revés. Y justamente esa es la pregunta, como votante que vivo en estos distritos, pues cuál sería la implicación y por qué me tiene que importar este tema del rediseño de los distritos electorales. Realmente usted nos lo acaba de explicar muy, muy bien y muy ampliamente. O sea, implica que a lo mejor un candidato que yo quiero, pues no voy a poder emitir mi sufragio en ese candidato porque ya estoy dentro de otro distrito electoral. Bueno, sí, pero aquí lo que importa es, siempre va a haber un candidato, de alguna u otra manera, que a alguna persona le simpatice más que la competencia, ¿no? Por decirlo así. Aquí lo importante es pensar el peso específico que el voto tiene para poder elegir a esa persona. Es decir, tiene el mismo valor, el mismo peso específico que el voto de mi vecino, porque él o ella o yo o otra persona pertenecemos a un grupo protegido por el Voting Rights Act. Entonces, es ahí donde está esa cuestión que es extremadamente importante. Ahora, usted mencionó también que tiene que ver el conteo del censo poblacional, pero con lo que acaba de decir el presidente Donald Trump, que no se va a contar a las personas con residencia irregular en este país, ¿esto podría afectar también en el rediseño o no en el mapa electoral? Es una cuestión muy difícil porque, en primer lugar, el censo está a cargo del Congreso, ¿no? Es el Congreso que tiene esa facultad. El Congreso ha delegado ciertas facultades operativas al Poder Ejecutivo, en este caso concreto al Departamento de Comercio y en este caso al Censo en los Estados Unidos, de realizar lo que sería la enumeración de estos conteos, ¿no? La ley también indica que tienen que ser la enmienda número 14, que son todas las personas que viven, ¿no? En los Estados Unidos o que están residiendo en cierta fecha, que es abril. Si el presidente quiere excluir esas personas, bueno, eso no sería un censo, sería otra cosa porque el censo está con esa prerrogativa constitucional y con esa limitante constitucional, que es extremadamente clara. Ahora, que el presidente lo puede hacer o no lo puede hacer en medio término no se puede hacer un censo, porque la ley dice que se tiene que hacer cada 10 años. Hay posibilidades jurídicas para que se haga un censo en medio término, pero ese periodo ya pasó porque debería de haber sucedido en abril y no sucedió en abril. El censo también tiene lo que se llama el American Community Survey, que se hace generalmente a medio término, cada 5 años, para poder tener una idea específica, ¿no? De el tamaño de la población y las otras preguntas que hace. Ahora, aquí la pregunta importante es, uno, si el presidente Trump quiere hacerlo, ¿cuál va a ser la reacción por parte del Congreso?
Bueno, pues en el Congreso tiene mayoría Mayoría. y el Congreso es el que determina si sí puede o no puede, ¿no? Y dos, en otro caso, ¿qué haría la Suprema Corte de Justicia en decidir si el presidente puede o no puede hacer esto? Entonces, en ese caso de que el presidente puede, lo va a tratar de hacer, eso es lo más seguro posible. Y la pregunta es, ¿va a hacer algo el Congreso? Gran interrogante, especialmente cuando entremos ahora a las elecciones de medio término. Y por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial en este sentido? Dictaminar si el presidente puede o no puede hacer esto, dada los impedimentos que existen en la Constitución. Muy bien explicado, profesor Cortina. Y hablando precisamente de elecciones de medio término, aquí sí implica el rediseño del mapa electoral. Sí, obviamente, ¿no? Pero habrá que ver de alguna manera cuáles serían las implicaciones, porque cambia el mapa electoral, pero también es muy importante determinar cómo quedan y cómo va a quedar en otros estados, ¿no? Ya gobernadores de otros estados, como en California, el gobernador Newsom ha dicho que si Texas hace estos cambios de redistritación, ellos también van a hacer unos, y entonces empieza la guerra de redistritación a lo largo y ancho del país, y obviamente eso es un proceso donde la democracia va a perder. Justamente esa era la pregunta, ¿por qué California y otros estados demócratas, sobre todo ahora, también están proponiendo proyectos de cambio electoral? Precisamente por esa implicación que nos acaba de mencionar. ¿Dónde están los representantes que se fueron del estado? ¿Cuándo cree podrían regresar y qué pasa si regresan? Bueno, Han dicho que los podrían detener. ¿Corren el riesgo de ir a la cárcel o solamente de esas multas monetarias que usted nos acaba de mencionar? no, las multas van a estar ahí, Sí, y eso sí miles de seguro. dólares, ya. Pero aquí la pregunta es, el gobernador, por medio de la Constitución de Texas, tiene todo el derecho y las facultades de llamar a X número de sesiones especiales hasta enero del 2027. Entonces puede llamar a otra o puede llamar a 1000 más. Los legisladores que están fuera del estado, están en Nueva York, están en Illinois, están en Maryland, están en otros estados, yo creo que prontamente van a regresar. Este viernes 15 de agosto termina lo que sería la primera sesión especial. Ya dijo el gobernador Abbott que va a llamar a una nueva sesión inmediatamente después que concluya esta sesión, y yo creo que los legisladores demócratas van a regresar pronto. Y obviamente, de alguna manera, la misión que habían querido, eso es atención en los medios de comunicación, en algunos casos generar, no sé, apoyo electoral o atención a nivel nacional, eso ya se ha ido logrado. Obviamente, el foco de los medios ha ido disminuyendo, y también, bueno, una consideración importante es la multa diaria por no estar presente. Claro, Entonces, go ahead, adelante. no. Sí, y bueno, Entonces, dígame, sí, perdón. no, entonces ese es la gran interrogante, ¿no? Si mañana se presentan o se presentan el sábado o el lunes o algo así, pero yo creo que pronto van a tener que regresar. Y el voto del Senado, si gusta decirme rápidamente el voto del Senado, ¿qué cambia? ¿Cómo implica en este proceso? El Senado ya pasó los mismos mapas electorales que la Casa de Representantes en Texas tiene que considerar. Ya lo pasaron, ahí los senadores demócratas a la hora del voto se ausentaron, pero la sesión ya estaba llevada a cabo, o sea, es decir, ya había quórum para llevarse la sesión. Ellos abandonaron la sesión, que no tiene ninguna implicación técnica, porque también los republicanos tienen la mayoría en el Senado. Entonces, una vez que se pasen los mapas, los nuevos mapas en la casa, porque se van a pasar, la pregunta no es si va a suceder, sino cuándo. Uh -huh. Simplemente al haber la casa simplemente el Senado
al haber pasado los mismos mapas, no existe ya ninguna otra determinación. Se mandan para que el gobernador Abbott los firme y hasta ahí se llegó. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que desee comentar que cree importante pues para esta entrevista que consideramos puntual para nuestros lectores y toda la gente que escucha la esquinatx.com? Sí, claro, con mucho gusto. Lo único que queda es que una vez que se pasen estos mapas electorales, va a empezar todo la batalla jurídica en cuestión de si son mapas que están constitucionalmente alineados y si son mapas que cumplen con el Voting Rights Act. Entonces, digámoslo de alguna manera, es el primer round de muchos rounds que va a pasar eventualmente. Pues muchísimas gracias, profesor Jerónimo Cortina de la Universidad de Houston. Como siempre, gracias por esta entrevista para nuestros audiencia en la esquinatx.com. Con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta luego.